La paz de Dios, amados hermanos. El tema de dominical que nos corresponde en este día es la carta a los Gálatas y se encuentra basada en el pasaje bíblico de Gálatas capítulo 5 versículo 1b. Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como verdad bíblica, tenemos que la Biblia nos enseña que Jesucristo nos ha libertado de la esclavitud espiritual en la que antes vivíamos. Como verdad bíblica aplicada, debemos permanecer bien cimentados en la palabra de Dios y confiar en sus promesas para no volver a la esclavitud en la que nos encontrábamos. Introducción. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo trata de prevenir el peligro que amenazaba a las comunidades cristianas de Galacia ante las ideas que divulgaban ciertos predicadores judaizantes que atacaban el evangelio enseñado por Pablo. Esos predicadores concebían que el mensaje cristiano no estaba suficientemente relacionado, según ellos, a la ley y demás privilegios concedidos por Dios a Israel. En el siglo III a.C., algunos galos emigraron al interior de la meseta de Asia Menor y establecieron un reino. Bajo el gobierno de Amintas, siglo I a.C., el reino se extendió hasta Sidia, Licaonia y otros territorios meridionales de lo que ahora es Turquía. A la muerte de Amintas en el siglo XXV a.C., los romanos conquistaron y la convirtieron en una provincia de Galacia. Pablo fundó iglesias en las ciudades de Galacia del sur de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, de acuerdo con Hechos capítulos del 13, versículos 14 al capítulo 14, versículo 23. Estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no estaban en la región étnica de Galacia. No existe un registro de que Pablo haya fundado iglesias en esa región en donde hay menos población. El autor. En el primer versículo de esta carta se identifica a Pablo como el autor. Nos hace ver lo que un preocupado pastor y evangelista dirige con falsas doctrinas que habían surgido entre los convertidos. Pablo escribió Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban mirando la doctrina central del Nuevo Testamento de la justificación por la fe. Defendió la justificación por la fe y advirtió a esas iglesias de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina esencial. Esta carta refleja lo motivado que estaba a confrontar la deserción y defender la doctrina esencial de la justificación por fe. Prácticamente todos los eruditos reconocen que Gálatas es una epístola paulina. La fecha. De acuerdo a los destinatarios de esta carta, existen dos opiniones principales. Primera, la teoría del norte de Galacia. Sostiene que la carta se dirigió a las iglesias situadas en el norte-centro de Asia. Pablo no habría dispuesto de suficiente tiempo para ministrar en esa región y establecer iglesias hasta la mitad de su ministerio. La fecha de Gálatas, que por supuesto hubo de ser escrita después de establecer la iglesia, habría que situarla poco después de este periodo. Esto de acuerdo con Carson en el año 2008. La teoría del sur de Galacia sostiene que la carta se dirigió a las iglesias situadas en el sur de Asia. Es posible establecer una fecha muy temprana que cuenta con los siguientes argumentos. Primer argumento. Cuando Pablo hace su energética afirmación en el sentido de que su comisión procedía de Dios y no de ninguna fuente humana, enumera sus contactos con los apóstoles de Jerusalén. 2. Pablo no menciona el decreto del Concilio de Jerusalén, lo cual hubiera sido muy conveniente para su propósito. Es más probable que el retraimiento que llevó Pedro a no comer con los hermanos de origen gentil
se hubiera producido antes del concilio que después de él. 4. Esta probabilidad de una fecha temprana no la invalidan las palabras de Pablo. Os anuncié el Evangelio la primera vez, para que algunos significa en la primera de mis 2 visitas. Algunos eruditos han argumentado en favor de una fecha muy temprana, lo que haría que esta fuera una de las primeras cartas paulinas, dado que Pablo no apela explícitamente al Concilio de Jerusalén de Hechos 15. Pero como se refiere a haber llevado consigo a Tito a Jerusalén, en Gálatas 2:1, esto implica que ya había completado su primer viaje misionero, de acuerdo con Hechos capítulos 13 y 14, y por lo tanto, que probablemente el concilio ya había ocurrido, de acuerdo con Hechos 15. Por lo tanto, Gálatas debe ser fechada al final de la década del año 50. La adopción en el canon. La epístola a los Gálatas fue aceptada en el canon desde un periodo muy temprano. En la antigüedad no parece haberse suscitado disputas acerca de su autenticidad. El hecho de que aparece en primer lugar en algunos listados de las epístolas paulinas apunta a un reconocimiento de su importancia y de su autenticidad. Propósito de la carta. Los judaizantes eran judíos cristianos que creían que muchas de las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento eran obligatorias para los nuevos creyentes. 2. Insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo se rigieran por ciertos ritos de la ley, sobre todo por la circuncisión. 3. Pudieron hacerlo para evitar la persecución de los judíos más celosos, que se oponían a fraternizar con los gentiles, de acuerdo con Gálatas 6:12. 4. Los judaizantes alegaban que Pablo no era un auténtico apóstol y que con el propósito de hacer el mensaje más atractivo a los gentiles, excluía del Evangelio ciertos requisitos legales. 5. Pablo respondió demostrando su autoridad apostólica. Fue llamado al apostolado directamente por Dios, de acuerdo con Gálatas 1:1 y Gálatas 11:16, corroborando el evangelio que predicaba en Gálatas 1, versos del 6 al 9. Aunque Gálatas tiene elementos apologéticos, o sea, puntos en los que Pablo parece defenderse a sí mismo, el apóstol no se concentra en el tipo de retórica usado en los tribunales. Más bien, Gálatas es predominantemente retórica deliberativa, o sea, el tipo de argumentación que los oradores y escritores antiguos usaban para convencer a la gente de que cambiara su conducta. La argumentación misma es muy racional y el lenguaje emocional de la carta era la característica retórica habitual de las cartas severas. Gálatas incluye elementos de las antiguas cartas de reprensión. Vemos aquí el propósito de la carta. Pablo respondió demostrando su autoridad apostólica. Fue llamado al apostolado directamente por Dios, corroborando el evangelio que predicaba. Sus adversarios habían pervertido el evangelio de la gracia, introduciendo requisitos adicionales para la justificación, y a menos que se evitara, llevarían a los nuevos creyentes a la esclavitud del legalismo. Ante esto, el apóstol declara su postura. Solo se puede ser justificado por la fe en Jesucristo. En una época inicial, algunos judíos cristianos habían insistido en que los creyentes fueran circuncidados para ser salvos, de acuerdo con Hechos capítulo 15, versículo 1. Aunque aparentemente el Concilio de Jerusalén ya había fallado sobre el tema, permanecían en pie algunos aspectos colaterales.
¿Podían los gentiles ser parte del pueblo de Dios sin la circuncisión? Es posible que algunos de los fariseos más estrictos hayan requerido la circuncisión para ser salvos, pero muchos fariseos creían que serían salvos todos los gentiles que guardaban las pocas leyes dadas a Noé. Pero aún este tipo más abierto de fariseos creía que no se podía ser parte del pueblo de Dios sin la circuncisión. Muy pocos judíos eran tan abiertos como para aceptar gentiles en esa condición. En realidad, la circuncisión había llegado a ser un símbolo de fidelidad, especialmente cultural, al judaísmo, y los intentos de restringir la práctica llevaron a revueltas tanto antes como después del tiempo de Pablo. Algunos judíos cristianos argumentaban entonces que era necesario ser judío culturalmente para llegar a ser un cristiano pleno, totalmente justo. Después de todo, la Biblia misma planteaba este requisito para quien quería permanecer al pueblo de Dios. Además, podrían haber razonado que si Pablo abogaba por el bautismo, ¿por qué los judíos cristianos no podían exigir la circuncisión, aun cuando eso pudiera alejar conversos potenciales? Pablo argumenta fuertemente contra ese criterio. El bosquejo. Tenemos 5 partes en el bosquejo. El primero es la introducción, que abarca de los capítulo 1, versículo 1 al versículo 10, en donde se describen los saludos y la denuncia. En el punto 2, autoridad apostólica de Pablo, que va de acuerdo a los capítulo 1, versículo 11 al capítulo 2, versículo 21, donde nos habla su evangelio no tiene origen humano, sino divino. Nos dice que fue probado por los apóstoles de Jerusalén. En el punto 3, solidez de la doctrina de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Esto de acuerdo con capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo número 31. Punto 4, práctica de la vida de libertad y fe. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, verso 10. Como conclusión y bendición, abarcados desde los capítulos 6, versículo 11 al 18. Discernir el error. Un error. Pensar que por obras podemos ser justificados. La respuesta bíblica es clara. La Biblia nos enseña que sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, de acuerdo con Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Para corregir, enderezar la dirección. Los cristianos hemos sido llamados no solo del pecado y de la muerte, sino también de la ley, de acuerdo con Gálatas 3:23. Vivamos nuestra libertad como nos enseña la Biblia, como siervos de Jesucristo. Capacidad para vivir como a Dios le agrada. Para el mundo griego y romano de aquel tiempo, el término libertad designaba sobre todo una realidad social, la libertad de los hombres que podían disponer de sí mismos en contraposición a los esclavos. La libertad a la que se refiere el apóstol Pablo es a la libertad que habíamos perdido al ser salvos del pecado y de la carne. La carta a los Gálatas tiene una importancia que está fuera de cualquier proporción con su tamaño. El ser humano tiene siempre una tendencia a pensar que la salvación
se entienda, que se entienda, es algo que ha de llevarse a cabo por los propios logros, y no es así. La salvación no es por obras, es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El modo en que se entiende la salvación puede ser distinto en cada caso, y por ello puede también variar la clase de logros que se consideren necesarios. Pero el hecho de que nuestro destino eterno está en las manos de Dios parece un tópico tan evidente que no es necesario mencionarlo. El cristianismo se ha entendido a menudo como un mero sistema de moralidad, la cuidadosa observancia de un sistema sacramental, conformidad con una serie de normas, un vínculo con las otras personas en la iglesia, etc. Siempre tenemos necesidad de esta directa y franca exposición de la libertad por parte de Pablo. Solo tenemos acceso a la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y sabemos, hermanos, que el Señor es el camino que nos lleva al Padre. La obra divina no puede ser mejorada por ningún logro humano, ya sea este de carácter ritual o moral. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el único medio de la salvación y ningún otro puede llevarnos a la misma. No podemos pasar por alto la importancia de que Dios nos permite acercarnos al Padre, nos permite acercarnos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas es un constante recordatorio de la importancia de entender lo que implica la fe para la vida cristiana. También debemos de saber que aunque la salvación no es por obras, también es necesario que el ser humano, el creyente, también tenga buenas obras, aunque éstas no intervengan en la salvación, pero sí intervienen como fruto, como una vida piadosa y una vida cristiana que debemos de tener todos y cada uno de nosotros. Tenemos como conclusión, solo por medio de la libertad que Cristo nos ha dado y guiados por el Espíritu Santo, es como podemos ser libres de esos falsos dueños que antes nos aprisionaban, que es el pecado y la carne. Debemos mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y podemos ver también que cada uno de nosotros que conocemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, debemos ser guiados para poder decirle al Señor que nos permita ser libres del pecado. Si tú te encuentras en una situación difícil, si tú que me escuchas estás pasando por un momento de aflicción, hoy podemos decirle al Señor que Él nos permita ser salvos. Creer que el Señor Jesús está con nosotros. Pedirle con todo nuestro corazón al Señor que tome nuestro ser, que tome nuestra vida y nos permita ser salvos para la gloria y la honra de su nombre. Qué hermoso es saber que cada uno de nosotros tenemos ese acceso al precioso regalo de la salvación que Cristo nos ha dado, de gozar esa libertad para acercarnos ante el trono de la gracia. Hoy, en esta hora, yo te invito a que tú le digas al Señor con todo tu corazón, te doy gracias porque puedo ser salvo por tu gracia, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque te fijaste en mí. Gracias, Señor, porque pusiste tu mirada en mí. Y te alabo y te bendigo porque grande eres tú y digno de ser alabado. Permíteme, dile ahora con todo tu corazón, Dios mío, permíteme que yo te alabe. Permíteme que yo te glorifique. Que sea un cristiano que tenga en su corazón la libertad de Cristo, que podamos ser guiados por su Espíritu Santo y que podamos ser libres del pecado
y ser libres para la gloria y la honra de su santo y precioso nombre. Que este sea nuestro anhelo, alabar al Señor con todo nuestro corazón. Dios te bendiga, la paz de Dios.